Familia, bienvenidos nuevamente aquí a esta sesión donde vamos a estar viendo método inductivo. Solamente es una pequeña introducción. Método inductivo creo que lo dividí en 3 partes o en 2 partes, pero solamente es una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo. Te voy a ser sincero, lo que te comentaba la clase pasada o la sesión pasada es que el versículo a versículo es uno de los que más me gustan, pero después de ese está este inductivo que vas a ver que es muy similar, solamente que es súper profundo ya cuando hablamos de este estudio inductivo, pero también estás tú aprendiendo predicación expositiva en el libro que te recomendé de David Helm, de predicación expositiva, vas a aprender demasiado. Entonces vamos a orar para que Dios abra nuestro entendimiento y vamos a hacer solamente la introducción del método inductivo. Dios, gracias por este tiempo que nos das. Por favor, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder hacer esto, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel y porque nunca nos dejas y estás ahí para nosotros. Permítenos, Señor, ser aquellos que trazamos bien o que usamos bien tu palabra, mi Rey. Y para eso ya vimos, con todos los métodos anteriores, requerimos horas de inversión en nuestro estudio, tan solo para poder sacar una aplicación, Señor. Así que, por favor, manténnos en ti y aquí estamos para ti. Te amamos. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ver esta parte de este método que me gusta mucho, que es método inductivo. Esta es la primera parte y es la introducción. Quiero empezar con 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y tú ya lo sabes, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gusta esto que Pablo le dice a Timoteo porque nos está diciendo que la palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos ser perfectos y podamos obedecerle de una manera perfecta. Todo lo podemos encontrar en este libro. Y también me gusta Esdras 7, versículo 10. Escucha lo que hace Esdras. Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto va a ser muy interesante. La pregunta es, cada vez que tú vas a la palabra de Dios, ¿preparas tu corazón para poder tomar la ley de Jehová? Y tú puedes decir, sí, pastor, excelente. También lo que hacía Esdras era, dice, preparó su corazón no nada más para inquirir la ley de Jehová, sino también para cumplirla, para llevarla a cabo. Lo que dijo Jesús en su final del Sermón del Monte. Aquel que escucha la palabra y la hace, la compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre una roca. Pero aquel que no la escucha, que no la hace, entonces le compararé a un hombre imprudente que edifica su casa sobre la arena. Entonces, lo que está diciendo aquí Esdras es esto: yo preparo mi corazón para tomar la escritura, pero también para cumplirla. Y no nada más eso, sino para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Cada uno de estos métodos que estamos viendo precisamente nos llevan a esto. Por eso es que siempre al final te pongo una aplicación. Y es una aplicación personal para que no nada más te la quedes tú, sino que la puedas enseñar también a alguien más. Espero que lo estés haciendo. Eso te va a ayudar mucho. Así que después de haber dicho esto, quisiera empezar primeramente diciéndote y definiendo qué es el método inductivo. Y ahí en tu PowerPoint va a aparecer qué es el método inductivo. Y me gusta esto. El método inductivo es el procedimiento de aprender mediante la observación de una serie de hechos para sacar luego una conclusión general, yendo de lo específico a lo general. Insiste, por lo tanto, en que al acercarnos al tema o texto, abandonemos ideas preconcebidas y las conclusiones aceptadas. Ojo, porque en este método tú y yo debemos de venir de esta manera, abandonando ideas preconcebidas y conclusiones aceptadas. Es increíble, pero tengo que confesarte o decirte esto. Cuando yo estoy estudiando las bienaventuranzas, yo las entendí, me las enseñaron de cierta manera. Cuando yo ya las tuve que meterme a estudiar un poquito más acerca de las bienaventuranzas, cuando estuve dando
evangelios aquí en el seminario, entonces pude observar algo interesante, eso hace como 3 años, que realmente las bienaventuranzas nos están describiendo el carácter de una persona que habita o que vive bajo el reino de Jesús. Entonces es bien interesante que nosotros vengamos a la palabra de Dios no con las ideas de que, esto ya me lo sé, esto ya me lo habían enseñado, no, sino que vengas delante de la palabra para que digas, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Muchas veces las bienaventuranzas decimos, no, pues aquellos que lloran, entonces van a recibir consolación. Sí, pero sí sabías que los que lloran, lloran por su pecado y están llorando, y esta parte es una respuesta de piedad. Es una respuesta piadosa de llorar y lamentarte por tu pecado. O sea, no solamente se trata de eso. Ser pobre en espíritu no nada más es de que tengas necesidad, porque entonces Dios te va a dar el reino de los cielos. No, sino es reconocer tu necesidad delante de Jesús. Tienes que ir ya quitándote esa parte de ideas preconcebidas, cosas que ya te enseñaron, para que Dios te vuelva a enseñar su palabra. Hay cosas que nosotros nos han dado desde pequeños que de verdad tenemos que sacar, sobre todo en las escuelitas, ¿sabes? Yo estoy bien agradecido por mis maestras. Hubo maestras y maestros que me enseñaron súper bien. Hubo otros que me dejaron muchas lagunas y que gracias a Dios en el transcurso de este tiempo he podido sacar, pero ha sido a través de estar aquí en la palabra de Dios. Entonces te invito a eso, y por eso la definición de método inductivo dice esto. ¿Cuáles son algunas ventajas de que tú y yo usemos este método? Realmente no quiero decirte que este es mejor, pero sí quiero decirte, este es uno de los métodos más exhaustivos. Pero pastor, yo creía que el otro método era más exhaustivo, no, este método es más exhaustivo, de verdad. Entonces quiero darte algunas ventajas. Ventaja número 1, es una manera universalmente válida y primordial de examinar la literatura bíblica o cualquier otra literatura clásica. Así como lo ves, no solamente hacemos este estudio inductivo a la palabra, sino que también se usa para hacerlo en otros libros. Pone en las manos del individuo herramientas para excavar por sí mismos las minas de oro de la escritura. Y esto me gustó. Es como, ¿te acuerdas lo que es esta parte de exégesis, cierto? Como sacar estas minas, es estar escarbando, son herramientas. Da la libertad para aprender del Espíritu Santo al cooperar con Él en el estudio. Y este autor lo dice de una manera increíble, y por eso lo decidí poner. ¿Por qué? Porque no es un tema donde tú nada más vas a ir y tú vas a sacar todo, no, sino que dependes también del Espíritu Santo, como en cualquier otro método bíblico, para poder sacar lo que Dios te quiere decir también. Y esto me gusta mucho porque dice, respeta la integridad y los recursos divinos que uno tiene para discernir y para aplicar la verdad. Y última ventaja de este estudio es que pone un fundamento firme para las convicciones personales sobre la fe bíblica y para la confianza en la vida cotidiana. ¿Cuáles son las principales características de este método? Bien, se lee la Biblia y no un libro acerca de la Biblia. Repito, se lee la Biblia y no un libro acerca de la Biblia. Este método es padrísimo porque vas directamente a la fuente. ¿Sabes? No estás leyendo no estás leyendo un libro acerca de la Biblia o que te enseña acerca de la Biblia, sino que la tienes como fuente primaria. Deliberadamente se escudriña el texto bíblico sin ayudas externas. Y esto es bien interesante porque cuando tú haces método inductivo, tú todavía no usas cosas externas, tú todavía no estás usando diccionarios, todavía no estás usando comentarios, no estás usando libros acerca del tema que estás estudiando. Vas directamente de la palabra. También otra ventaja, o más bien otra característica de este método, es de que se lee la Biblia en contexto, no se leen textos aislados. Tú sabes, y te lo he dicho en cada uno de las maneras de estudiar la Biblia o de estos métodos, y lo he repetido muchas veces, tú y yo no vamos y tomamos un texto nada más, sino que se lee en contexto. No se lee en textos aislados, se lee en la forma en que el autor hubiera querido que se leyera. El estudio inductivo te va a llevar de menos a más. Y dice aquí, y lo que siempre pasa, terminarás leyendo el libro entero por lo regular, o al menos sabiendo todo el contexto. Y esto es algo que me pasa muy seguido. De repente estoy en un capítulo nuevo o estoy en mi estudio personal de la palabra y me encuentro con algo
y de repente voy, o mi esposa es buenísima para hacer, me hace una pregunta, y entonces nada más me hace una pregunta acerca de algo, y entonces me voy de lo particular, y voy rascándole y voy buscando esto, hasta que de repente ya me metí en todo el libro, ya me metí en el autor y empecé a ver ciertas cosas para poder dar respuesta a una pregunta que me hizo mi esposa. Entonces está padre, porque tal vez vas a terminar leyendo todo el libro por lo regular, o al menos vas a saber el contexto del libro. Esto va, híjole, nada más porque no estamos aquí, pero la verdad es de que cuando estamos presencial, lo que yo procuro es que tú me puedas articular qué trata cada uno de los libros de la Biblia. La idea es que tú me puedas decir qué hay en Génesis. La idea es que tú puedas articular qué hay en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y también los libros del Nuevo Testamento. La idea es de que tú puedas saber cada uno de ellos, de qué trata, y al menos a qué género literario pertenece. Otra cosa y otra característica de este método y que me encanta es que la Biblia se lee sin prejuicios. ¿Te acuerdas de la definición? En este método se echa a un lado ideas preconcebidas. ¿Para qué? Para que la Biblia hable por sí misma. Esto me encanta. Tú dejas que la Biblia hable. No estás queriendo meter o haciendo eiseges y sabes meter cosas, sino dejas que la Biblia hable. ¿Recuerdas esto también? Nosotros leemos la Biblia con la mirada en Dios y la dependencia del Espíritu Santo. Y otra característica que tiene este método y que te va a pasar cuando estudiemos, va a ser esto: vas a leer y releer la Biblia. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de una lectura casual que tú haces, sino de un estudio disciplinado que va a requerir diligencia en la observación del texto bíblico. Sí, esto te va a pasar. Vamos a ser un poco más estrictos en este método y vas a tener que leer una y otra. Yo antes de hacer la predicación, por lo regular a mí me dicen, me dan un tiempo para que yo pueda preparar la predicación. Tenemos un calendario y voy viendo las predicaciones de mis pastores o de la gente que está predicando. Pero yo ya voy masticando el versículo o el pasaje que me toca predicar y lo voy teniendo en la cabeza y lo voy masticando y lo leo una vez y lo leo otra vez y veo el contexto y de repente me pongo a hacer otras cosas y lo mastico y releo, porque de verdad cuando tú lees y vuelves a leer, de repente empiezan a salir, no sé si te ha pasado, pero empiezan a salir como cosas así hasta en 3D, no sé, disculpa mi ejemplo, pero empiezas a ver palabras o frases y empiezas a entender cosas. Cuando tú lo vuelves a leer una y otra vez, es bien padre cuando pasa eso. Pero es Dios, es el Espíritu Santo que te lo está revelando y que te está diciendo. Entonces, vamos a poder leer y releer esta parte de la palabra de Dios. Recuerda, no se trata de una lectura casual, sino de un estudio disciplinado que requiere diligencia en la observación del texto bíblico. Y ojo, esto debe de ser en cualquier método que tú uses. Por eso es importante leer, por eso es importante el contexto inmediato, el contexto general. Esto es en cualquier método que tú hagas, pero recuerda, vamos desde de lo más fácil o sencillo aparentemente hasta lo más complicado. Entonces, vamos a ver el método inductivo. Y ahora sí empezamos. Se basa en 3 principios de operación el método inductivo. Número 1 va a ser la observación, después va a ser la interpretación y después la aplicación. Repito, observación, interpretación y aplicación. En la observación es donde vamos a pasar mucho tiempo, porque ahí es donde nosotros descubrimos lo que está ahí en el texto. Aquí es donde nosotros leemos, releemos y buscamos el contexto y hacemos esto y vemos, bueno, leemos el contexto porque no es tanto todavía meternos a buscar, pero es hacer observaciones. Tienes que hacer observaciones precisas. Aquí es donde hacemos preguntas. Aquí es donde vemos esto, vemos aquello, vemos detalles y demás. Si tú tienes una buena observación, entonces vas a poder interpretar correctamente. De hecho, quiero decirte esto, mucho de lo que tú hagas en tu observación, eso te va a dar demasiada ventaja para cuando tú ya vayas a la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Es determinar el significado. Es decir, ok, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Ya lo observé, ya hice mis preguntas, ya esto, ya vi contexto, ya revisé, bla, 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 esto. Entonces, ahora sí voy a interpretar. De eso se trata la interpretación, determinar su significado. Y después, si hiciste una buena observación, interpretaste bien, ojo,
la interpretación todavía no se trata de aplicar. A veces muchos corren de la observación y luego aplican. No, tienes que observar lo que dice el texto. Después tienes que hacer una interpretación. La interpretación tiene que ver con lo que dice la Biblia. Y te voy a estar repitiendo mucho esto. La Biblia tiene muchas aplicaciones, pero solamente tiene una interpretación. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la interpretación es qué le está diciendo el autor a las personas en ese momento, de esa era, de ese tiempo. Eso es realmente la interpretación, para que nosotros podamos hacer después una aplicación, que es apropiar los resultados. Ya observé, ya interpreté, ahora sí, esto cómo se ve en nuestra era actual. Entonces, son 3 principios básicos en esta parte o en este método de estudio inductivo, que es la observación, interpretación y aplicación. Y de una manera súper sencilla, quiero decirte esto, y va a aparecer ahí en tu PowerPoint. La observación es prácticamente descubrir lo que dice el pasaje. Quiero leerte esto. Dice, la observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta. La observación contesta a una pregunta. ¿Qué dice el pasaje? Entonces, en la observación nosotros vamos a hacer todo esto. Y de verdad va a ser una observación profunda. No nada más va a ser una observación como leer y leer y leer. No, vamos a ir viendo algunas cosas, pero cuando pasemos esa parte te voy a ir explicando. Entonces, observación. Descubrimos lo existente. Después, en la interpretación. ¿Qué hacemos en la interpretación? Bien, determinamos el significado. Entonces, en la interpretación nosotros descubrimos lo que quiso decir el autor. La interpretación contesta a esta pregunta. ¿Qué quiere decir el pasaje? Pero no aplicándolo todavía a nuestros días, sino más bien respondiendo a la otra pregunta. ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales? ¿Qué significó para ellos lo que se está escribiendo? Esto te va a ayudar mucho en tu aplicación. Recuerda, hay una interpretación nada más, varias aplicaciones. Y en la aplicación es apropiar resultados. Es como llevar, ya hice mi observación, después de eso mi interpretación, ok, esta interpretación, ¿cómo se ve ahora en nuestros tiempos? Y la aplicación es descubrir cómo ponerlo en práctica. La pregunta que nosotros hacemos en esta parte de aplicación es, ¿qué quiere decir para mí personalmente? Recuerda que nosotros hablamos del estudio de la palabra de Dios primeramente aplicándolo a nosotros mismos. Muchas veces estudiamos para enseñarlo a los demás, pero no, cada vez que tú vas delante de la gloriosa palabra de Dios, primeramente tienes que hacerlo para ti y ya después lo pasas. De hecho, cuando tú lo aplicas a ti mismo primero, es mucho más fácil que lo puedas pasar a los demás. Te quiero poner este ejemplo. Tú no le puedes decir a las demás personas que un dulce sabe rico hasta que no lo pruebas. Tú primeramente tienes que probar ese dulce y después decir a los demás, hey, mira, esto sabe rico. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho mejor que el dulce. El salmista decía, es mucho mejor que la miel. ¿Por qué? Porque cuando tú la pruebas y la degustas, entonces tú dices, wow, y entonces puedes transmitirlo con más ímpetu, lo puedes transmitir con mayor facilidad. El problema de muchos cristianos, de muchos predicadores o muchos que estudian la palabra de Dios es ese. Se toman la palabra, pero nada más para enseñarla a los demás y para decirles a los demás qué tienen que hacer, pero no para apropiarla. Entonces, en la aplicación, recuerda, ¿qué quiere decir para mí personalmente? ¿Qué verdades puedo poner en práctica? ¿Qué cambios debo de hacer en mi vida? Entonces, recordamos, tenemos la observación, la interpretación y la aplicación. El estudio inductivo de la Biblia usa la misma Biblia como única fuente de información acerca de la Biblia. Repito esto, el estudio inductivo de la Biblia usa la misma Biblia como única fuente de información acerca de ella. Nosotros teníamos un dicho cuando estudiábamos en la escuela de ministerio hace 5 o 6 años y era esto, deja que la Biblia responda a la Biblia. Deja que la Biblia responda a la Biblia. Y un maestro después llegó y nos dijo, el mejor comentario acerca de la Biblia, ¿saben cuál es? Y ahí estamos todos como estudiantes. ¿Cuál? Para poderlo comprar. Y nos dijo, la Biblia misma. Y de verdad ahí fue donde nosotros entendimos lo que dice y por eso quise leer Timoteo al inicio. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Recuerda,
Usa la misma Biblia como única fuente de información para la misma. Deja que la Biblia responda a la Biblia. Deja que tu mejor comentario de la Biblia sea la Biblia misma. Vas a tener un cuadrito ahí en el PowerPoint, y en el cuadrito del PowerPoint viene observación, interpretar y aplicación. Y rápidamente, de una manera súper rápida, te puse en observación. ¿Observar qué? ¿Qué observamos? Autor, propósito, destinatarios y demás. O sea, en pocas palabras, vemos evidencia. ¿Cuáles son las evidencias que hay en ese texto, en la observación? En interpretación. ¿Interpretar qué? Interpretamos lo que a los destinatarios originales entendieron, lo que el Espíritu Santo inspiró y lo que el autor tenía en mente cuando estaba escribiendo eso o cuando entregó eso a los destinatarios. Y aquí tenemos que recordar algo que está en la otra columna. Hay una sola interpretación. Y en la aplicación, ¿aplicar para qué? Bien, haces preguntas. ¿Cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida hoy? La aplicación es personal, práctica y alcanzable, y la aplicación es la convicción del Espíritu Santo de acuerdo a lo que Él inspiró. En pocas palabras, la aplicación no viene de algo que me pasó, viene de lo que Dios ya me habló en su palabra. Entonces, nosotros tenemos esta parte increíble del método inductivo. Es el método de verdad que sí me gusta demasiado porque es muy exhaustivo. Este método no lo vas a poder hacer en una semana. Te voy a dar 2 semanas para que puedas hacer tu ejercicio de método inductivo, pero de verdad vas a amar este método, porque es como si juntáramos todo lo que hemos visto y lo metemos en un solo método y va a estar increíble. Así que, entonces, vamos a ver para la siguiente sesión, vamos a entrar ya a lo que es la observación. Y vamos a ver que dentro de la observación tenemos que tener mucho cuidado y debemos de tomar muchas cosas en cuenta. De verdad, te va a gustar mucho este método. Si tu deseo y tu anhelo es predicar la palabra claramente, si tu deseo y tu anhelo es poder sacar esas joyas de Dios que ha dejado aquí en su palabra y aplicarlas a tu vida y obedecerlas, como decíamos anteriormente, acercarnos en humildad y acercarnos con esta disposición de escuchar y de obedecer, de verdad, te va a gustar mucho esta parte. Entonces, método inductivo, bien sencillo, son 3 pasos. Número 1, observación. Número 2, interpretación. Y número 3, aplicación. Si te puedes quedar con algo de esta clase, quédate con eso. Y lo vas a estar escuchando durante las próximas clases. Método inductivo es observación, interpretación y aplicación. En este caso de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta pequeña introducción a este método donde sin duda, Señor, nos vamos a divertir, lo vamos a disfrutar, lo vamos a sufrir, lo vamos a llorar, no sé, Señor, pero haz algo tú. Y por favor, sé glorificado nuevamente. Queremos hacer eso, Señor. Lo que hizo Esdras, preparó su corazón para inquirir tu palabra. Preparó su corazón, Señor, para escucharla, pero también para obedecerla y para enseñarla a los demás. Pero si queremos enseñarla a los demás, Señor, primeramente tenemos que hacerlo nosotros. Y hacerlo como lo dice Pablo a Timoteo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Te amamos y te damos toda la gloria y toda la honra porque tú lo mereces. Amén y amén. Bien, familia, estamos despedidos. Como sabrás y como te vas a dar cuenta, esta semana no hay tarea. Solamente tenías que ver el video anterior, que era de verso por verso, versículo a versículo. Y ahora solamente la introducción al método inductivo. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga y estoy orando por ti. Pronto vas a recibir los resultados de tu examen. Que Dios te bendiga. Hasta luego.